Aleluya. Bueno, en la semana pasada hicimos un pequeño paréntesis por ser el día de la bendición de los padres a los hijos, pero he sentido en mi corazón continuar con toda la enseñanza que fue consignada en la epístola del apóstol Pedro a los expatriados, como veníamos viendo. Fue dirigida a aquellos cristianos que habían tenido que salir porque habían sido perseguidos a muerte, querían aniquilarlos y a ellos les tocó esparcirse por todo el mundo y vivían situaciones muy difíciles, y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a escribirle a esta gente, a estos hermanos que habían sido dispersados. Entonces vamos a seguir mirando algunas de las cosas. Como le dije, él pone una lista de cosas a lo largo de la carta. También a lo largo de la carta exalta mucho a Cristo, nos habla mucho de Cristo, de la persona de Cristo. Recordemos que el apóstol Pedro fue testigo presencial, vivió al lado del Señor y habla mucho y glorifica mucho al Señor. Entonces vamos a mirar en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, y vamos a mirar de los versículos 11 al 25 lo que el Señor tiene para enseñarnos en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25. ¿Cuántos lo tienen ubicado ahí en su Biblia? Dice la Escritura: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mire lo que dice el versículo 13. Por causa del Señor, ¿qué dice ahí? Someteos ¿a qué? A toda institución humana. Ojo, por causa del Señor, someteos a toda institución que, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Mire esto, mire esta afirmación: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Mire lo que dice el versículo 18. Criados, estad sujetos con todo ¿qué? Respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a ¿cuáles? A los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ¿qué dice ahí? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía
no amenazaba, sino que hacía él, encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida que dice allí, fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Recuerde que es una epístola escrita a quienes. ¿Quiénes eran los destinatarios? Como les decía ahorita, los que estaban ¿qué? Desplazados por la violencia, si quiere decirle así. Entonces incluye la carta instrucciones acerca de cómo lidiar con situaciones adversas. Las personas desplazadas, estos perseguidos, eran gente a la que se les vulneraba sus derechos. No vaya a creer usted que estos expatriados eran gente tratada como ciudadanos a donde ellos llegaban. No, eran gente perseguida, gente a la que se le andaba buscando cualquier pretexto, real o imaginario, para acusarlos, sentenciarlos y someterlos a todo tipo de injusticia. Una de las cosas que vemos que ellos vivieron es que fueron calumniados. Mire lo que dice el versículo 12. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. De entrada nos está diciendo una de las situaciones que ellos estaban viviendo. Ellos estaban siendo objeto de ¿qué? Murmuraciones, chismes, inventos, cualquier parecido con el día de hoy. Yo creo que ninguno de nosotros aquí se ha salvado de que le inventen chismes, calumnias. Bueno, de pronto entre más arriba en el púlpito te paras, más te inventan, pero está bien. Pero yo creo que todos, desde el que está aquí arriba hasta el que está allá en el fondo, ha sido víctima de estas situaciones. Los acusaban como de malhechores. Los trataban de rateros, los trataban de corruptos, los trataban de bandidos, los trataban de malhechores. Malhechores son malhechores. Y eso era lo que estaban viviendo los cristianos en ese momento. Y por eso yo, al leer la epístola, yo decía, bueno, lo vivieron ellos en el siglo I, pero es completamente actual, porque ¿a cuántos de nosotros no hemos sido sometidos a injusticia? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido blancos de chismes, de inventos, de calumnias? Por ser cristianos, eran sometidos a este tipo de injusticias. La razón principal no era porque ellos habían hecho algo malo. ¿Por qué ellos eran blancos de todas estas situaciones? Por una sencilla razón: eran cristianos. El versículo 19 dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. A mí me gusta que la palabra siempre nos pone la claridad, porque es que, bueno, después él más adelante dice: ay, qué gracia que nosotros suframos ser abofeteados y todas estas cosas, pero son cosas que nosotros nos hemos ganado. Pero resulta que aquí está hablando de cosas injustas. Gente de pronto a quien tú has ayudado, a quien tú le has servido, y luego se levantan contra ti, injusto. Y en la carta el apóstol está enseñándole a estas personas a sufrir y a lidiar con la injusticia. Y yo creo, mi amado hermano, realmente creo que una de las cosas más difíciles de aceptar es precisamente el hecho de ser sometido a injusticia. Nadie quiere sentirse el hijo de menos mamá. ¿Es o no es así? Todo el mundo quiere que le respeten y le hagan valer sus derechos. Todo el mundo quiere que cuando ha hecho bien le devuelvan bien. Y una de las cosas que son realmente indignantes es ver a veces cómo cierta gente que hace toda clase de males, al final de un tiempo salen impunes, como si nada hubiera pasado. Por el contrario, de pronto tú y yo haciendo el bien,
resultamos siendo blancos de toda clase de ataques. Y eso indigna. Te levantan una calumnia y la gente prefiere creer la mentira que creer la verdad. Y eso es indignante. Eso es difícil de aceptar. Si acudes a la justicia, le dan el lado al culpable y te condenan a ti siendo inocente. Porque eso es pan de cada día. Yo creo que los abogados están más familiarizados con eso. Ahí la razón no es del que la tiene, sino, en fin. Y todas esas cosas hacen que en un momento dado tú como ser humano te sientas pisoteado, te sientas vulnerado. Pareciera que los que hacen el mal les va bien, mientras tú tienes que asumir muchas veces pérdidas por cosas malas que nunca hiciste. No sé si le ha pasado que tras de que lo someten a injusticia, después usted percibe en esa persona como una burlita, una risita así como burlesca. Tras de que te la hizo, se burla y una risita así como descarada. Y le embarga a uno como un sentimiento de impotencia. Y ese sentimiento de impotencia después termina volviéndose como en un deseo de venganza. Espérate, que ya me llegará mi turno. En camino largo hay desquite. Y todas esas reacciones son, le digo, mi amado hermano, reacciones apenas naturales, humanas. Pero la palabra de Dios nos enseña, como siempre, nos las pone difícil, que hay una manera diferente de actuar ante este tipo de circunstancias. Nosotros no actuamos como los hombres naturales. Nosotros actuamos como hombres y mujeres espirituales. Cuando usted es sometido a calumnias, inventos, chismes, injusticias, como eran ellos, decía que hablaban de ellos como si fueran malhechores y todo este tipo de cosas. Usted tiene aquí, en esta palabra, una escogencia. O usted sigue el consejo de Dios, o usted sigue sus instintos humanos, naturales, carnales. Y cada camino va a llevar a un final totalmente diferente. ¿Qué hace la persona natural cuando es sometida a ese tipo de circunstancias? ¿Qué cree usted que hace la persona natural? Le inventan un chisme, lo calumnian, lo someten a una injusticia. Lo primero que yo veo en ese tipo de situaciones es que la persona generalmente tiende a volverse un amargado, se vuelve un resentido social y en algunos casos llegan hasta ser subversivos, porque eso empieza así, eso es una escala. Primero es un amargado, después es un resentido y ese resentido termina después siendo un subversivo completo. Empieza a buscar cualquier medio legal o ilegal para cobrar su venganza. Empieza también con la murmuración, empieza a tratar de destruir con la lengua. Me calumniaron a mí, entonces yo también acudo a la calumnia. Se vuelve de esas personas que cuando usted habla con ellos, usted no ha visto esas personas que destilan es pura amargura. Usted llega a hablar con ellos chévere y de pronto sale como que miércoles, como barro. Amargura, resentimiento. La emprenden contra todo el mundo. Atacan aún a la gente que les ha hecho bien. ¿Usted no ha visto eso? La amargura, el resentimiento los lleva a atacar incluso, a gente que los ha bendecido, que les ha hecho bien. ¿Sabe? Un ejemplo de eso son los abusadores sexuales. Cuando usted mira, por ejemplo, las personas que los han capturado y este tipo de cosas porque han sido, por ejemplo, abusadores de niños y ese tipo de circunstancias. Cuando empiezan a indagar en el pasado de ellos, casi que todo abusador, cuando niño fue abusado. Pero resulta que ese abusador no sale a cobrar venganza de quien le abusó, sino que es lo que termina haciendo, abusando a quien nadie le ha hecho nada. Abusando y haciendo daño y destruyendo vidas de niños inocentes, de niñas inocentes.
que no les han hecho nada. Y así va el ciclo. Cuando uno escoge el camino carnal, entra en un ciclo de destrucción cada vez mayor, cada vez mayor. Los que reaccionan carnalmente a la injusticia son personas que se rebelan contra todo. Por ahí les dicen rebeldes sin causa. Pero la palabra nos advierte a nosotros que cuando vivimos la injusticia tenemos una manera diferente de actuar. Cuando usted y yo somos sometidos a injusticia, porque le digo una cosa, si no ha sido sometido a injusticia, es cuestión de tiempo. Pero en algún momento, usted va a ver que va a tener que vivir situaciones difíciles. El consejo de Dios nunca es el más fácil de aplicar. De pronto sea fácil de entender, pero de aplicar, pero sí el que produce mejor fruto. Hacer lo que Dios dice nunca es lo más fácil, pero siempre es lo que mejor fruto produce. Cuando usted escoge el camino de obedecer a Dios, usted al final de ese camino va a encontrar un galardón, va a encontrar una bendición, va a encontrar un premio. Cuando usted escoge el camino de actuar carnalmente, lo que va a encontrar es un problema más grande. Entonces, ¿cómo actúa el cristiano? Ya hemos visto ahí más o menos cómo actúa el inconverso, cómo actúa el que no conoce a Dios, o el cristiano carnal, porque hay mucho cristiano carnal, creen en el Señor, pero hacen como a ellos les gusta y actúan carnalmente. ¿Qué es lo primero que encontramos? ¿Cómo actúa el cristiano carnal, el cristiano espiritual? Ellos estaban siendo perseguidos por las autoridades, estaban siendo perseguidos por el imperio, estaban siendo perseguidos por el rey, estaban siendo perseguidos por todo el establecimiento. ¿Y cuál es la instrucción que le da el apóstol a estos cristianos? Rebélense contra el rey, armen un ejército, levántense en armas. ¿Qué es la instrucción que da el apóstol Pedro aquí? Versículo 13, ¿qué dice? Versículo 13 y 14. Dice, por causa del Señor, ¿qué hay que hacer? Oye, pero si esas autoridades humanas los estaban persiguiendo, pero mire la instrucción que da ahí, ¿qué dice? Por causa del Señor, ¿qué? A toda institución humana, ya sea al rey. ¿Quién era el que daba la orden de perseguirlos? El rey. Como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces lo primero que vemos cómo reacciona el cristiano ante la injusticia. Lo primero que vemos es que el cristiano no se rebela. La instrucción que da el apóstol ahí no es de rebelarse contra, sino por el contrario, ¿qué dice? Someterse. Ahora, ¿por qué uno no se quiere someter? Sencillo, porque son injustos. Nadie pretende rebelarse contra lo que considera justo. ¿Es o no es así? La gente se rebela contra lo que considera o siente injusto. Pero el Señor nos advierte, el camino de nosotros, los espirituales, no es la rebelión. Nos insta más bien a reconocer la autoridad. El principio aquí es obediencia y sujeción. Fíjense que va un poco más allá en el versículo 18. Mire lo que dice el versículo 18. Criados, aquí de pronto vamos a actualizar la palabra, no le ponga criados, póngale empleados. ¿Cuántos empleados hay aquí? Varios. ¿Qué dice a los empleados? ¿Qué dice ahí? Estad sujetos, pero no de cualquier manera, sino, ¿cómo dice ahí? Con todo respeto a vuestros amos o a vuestros jefes. Y hace una claridad, no solamente a cuáles, a los buenos y afables, sino también a qué. Porque es que hay unos jefecitos, dígame usted si no, es que hay unos jefecitos
Pero el Señor dice, hey, no es solamente que te sometas o que te sujetes. Oye, a los jefes que son chéveres, al jefe que de pronto viene y te trae un regalito, te da una bonificación, un man, sino que tú te sujetes a cuáles, a los que son ¿qué? Difíciles de soportar. Y la palabra a veces nos pide unas cosas que uno dice, pero ¿por qué? Sujeción con respeto, porque es que hay quienes se sujetan pero son insolentes. No, yo obedezco porque me toca, pero ¿cierto que sí? Son insolentes. No, es que si no lo hago me echan, pero dice que nos debemos sujetar ¿qué? Con todo respeto. La sujeción no es nada más a quien a usted le parece agradable. Ay, yo me sujeto a este porque este es un bacán. Pero yo con ese cuento no. También es con quienes son difíciles de soportar. Entonces lo primero que nosotros vemos es que ante la injusticia el cristiano no se rebela. El cristiano ¿qué? Se sujeta. Es que vamos en contravía de lo que hace el mundo. Para rebelarse yo no tengo ni que enseñarle nada, porque eso le nace a usted, sale solito. Pero para decirle que ante la injusticia usted no se rebele, hay que meterse en la palabra de Dios, porque solamente el consejo de Dios es el que nos dice algo así. Lo segundo que hace el espiritual no responde, el espiritual hace el bien. Versículo 15, ese versículo es tenaz. ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios cuando le pasan esas circunstancias? Ahí dice, mire qué dice ahí. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice? Porque esta es la voluntad. Ahí, ¿quiere saberlo? Eso no le gusta a nadie hacerlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios cuando usted está siendo sometido a injusticias? Cuando a usted le levantaron una calumnia. Yo no le voy a decir cuál es la voluntad suya, sino la de Dios. Porque yo sé que cuando usted llegan a su casa y le dicen, oye, ¿sabes que fulanita anda diciendo de ti que tú eres esto y esto y esto y esto? Yo sé cuál es la voluntad suya, yo no tengo ni que... Yo sé qué es lo que pasa por su mente, pero yo le voy a decir es lo que es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿está escuchándome? Quiero la atención aquí de todo. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque cuando alguien nos levanta una calumnia, nosotros le queremos hacer callar. ¿De verdad que sí? Le queremos hacer callar. Y si se traga un dientecito mejor. ¿De verdad que sí? Pero la voluntad de Dios no es esa. La estrategia no es salir a callar a los bocones. Eso hace el carnal. El carnal sale, ¿dónde está? ¿Quién fue el que te dijo? Porque es que hay veces que le dice, te digo el milagro pero no el santo. ¡Ay, qué gracia es! Pero que va, ellos cuando dicen así es para que tú insistas, para después decirte el santo. ¿Ve? Y entonces, sí dijo eso. Espérate, dame el celular, ¿dónde es que vive? Que no sé qué. Para salir a rellenarlo. Así actúa el hombre y la mujer sin Dios. Pero yo encuentro aquí que el versículo 15 me dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo es que tú los vas a callar?
Dígalo fuerte. Haciendo el bien. Che, eso no nos cabe a nosotros en la cabeza. Hombre, pero si está inventando mentiras de mí, anda regando que yo soy esto, que yo soy aquello, que ta. Pero la voluntad tuya yo sé cuál es, no me la vayas a decir. La voluntad de Dios es esta. ¿Qué hacemos? Hacer el bien. ¿Cómo los voy a callar? Haciendo el bien. La voluntad de Dios es que callemos a la gente haciendo el bien. ¿Cuál es el primer impulso de nosotros? Salir dizque a aclarar las cosas. No, es que yo voy a aclarar las cosas, ira. No, yo voy a poner las cosas poner los puntos sobre las IE. Yo no sé qué más que dice. Mire, yo he aprendido con el tiempo que ya yo los dejo que hablen. No, que procuro seguir actuando y haciendo el bien. Si están diciendo esas cosas, o lo hacen por ignorancia, o lo hacen sencillamente con mala intención. Dios conoce sus corazones y Dios le da el pago a cada quien según sus obras. Esa persona está sembrando. Y lo que se siembra, manito, no sé en cuánto tiempo, pero de que lo cosecha, lo cosecha. Es más, yo le digo algo, si puedo bendecirlo, los bendigo. Que hablen sus barbaridades, ya, toca bendecirlo, se bendice. Entonces lo primero que vemos es que el hombre espiritual no se revela. Lo segundo que vemos es que el hombre espiritual que no sale a callar, bueno, como calla la gente a los bocones, ¿no? Sino cómo nosotros callamos a los demás, haciendo el bien. Lo tercero que yo veo ahí es que el hombre y la mujer espiritual entiende que el que sigue a Cristo está dispuesto a soportar injusticias. Mi amado hermano, toma tu cruz, que dijo el Señor, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Eso no tiene ninguna gracia. Si nosotros haciendo barbaridades nos vienen cosas malas, hay que soportarlas, pero eso no tiene ninguna gracia. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ¿qué dice ahí? Esto ciertamente es que aprobado delante de Dios. Versículo 21. Y esa es la parte tesa, el versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Espérate un momentico, ¿de qué me viene hablando? Me viene diciendo que si yo sufro cosas por hacer el bien, es decir, que estoy siendo sometido a injusticia, y ahora me dice que para eso, que para eso fuimos llamados, ¿cierto? Y nos da la razón. ¿Por qué fuimos llamados para eso? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Mire, ¿usted cree que los padecimientos de Jesús fueron justos? Él padeció por los pecados tuyos y míos. Él qué velas tenía en ese entierro. Y dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Jesús vino aquí al mundo, vino a la tierra a ser sometido a la más grande injusticia, pagar por los pecados que Él no cometió. Y nos dice a nosotros que sigamos sus pisadas. ¿Será que alguien habrá sido sometido a más injusticia que el Señor? Si usted sigue las pisadas del Maestro, entienda que Él nos puso a nosotros el ejemplo
al someterse a la peor injusticia. Y nosotros no somos de los que seguimos a Jesús nada más para lo que nos conviene. Ay, yo sigo al Señor porque es que el Señor me tiene un galardón grande, porque es que el Señor me promete esto. Y es verdad. El Señor, por ejemplo, el mismo Jesús nos dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Ah, sí, el Señor tiene, el mismo Señor también me dijo: pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. El Señor me está poniendo delante una cantidad de bendiciones, pero yo sigo al Señor en esas bendiciones, pero también lo sigo en esta. El Señor me está diciendo: así como yo fui sometido en justicia, tú también vas a tener que ser sometido en justicia. Y cuando yo fui sometido en justicia, yo no me quejé, yo no me rebelé, yo no critiqué, y te puse a ti el ejemplo para que tú sigas mis pisadas. Y ahí es cuando nosotros decimos o nos preguntamos: ¿seguimos a Jesús en las buenas o seguimos a Jesús en las buenas y también en las malas? El Señor pagó muerte de impío siendo inocente. Eso fue injusto. Ahora miremos cuál fue el ejemplo de Jesús, porque la epístola nos recuerda el ejemplo de Jesús, versículo 22, 23, 24. ¿Cuál fue el ejemplo que Él nos dio? Lo primero que nos dice es que Él no hizo ¿qué? Ni se halló engaño en su boca. Y a ese hombre sí lo calumniaron, ¿oyó? A Jesús sí que lo calumniaron. Sin embargo, dice que Él no hizo pecado. A Él le inventaron cuentos, pero dice que no se halló engaño en su boca. Versículo 23. Quien cuando le maldecían, ojo con eso, ¿qué dice? No respondía con maldición. Ah, pero a nosotros nos maldicen y queremos responder con el doble. ¿Es o no es así? Pero ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuántos vamos a seguir el ejemplo de Jesús? ¿Cuántos vamos a seguir sus pisadas? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué dice ahí? Tú no sabes quién soy yo. Vas a ver. Yo soy el Hijo de Dios, el dueño de todo esto. Y tú me estás sometiendo a padecimiento. ¿Qué dice ahí? Cuando padecía, ¿qué? No amenazaba. En cambio, nosotros nos someten a un mínimo padecimiento. Espérate un momentico que yo conozco a fulano, yo conozco a sultano. Vas a ver. A esta te va a salir cara. Dice que cuando padecía, no amenazaba. Por el contrario, ¿qué era lo que hacía él? Encomendaba su causa. Y yo creo que esa es una de las lecciones que nosotros debemos aprender al Señor. Oye, hermano, imagínate que andan diciendo de ti esto y esto y esto y aquello. Yo encomiendo esa causa al que juzga justamente. Se lo dejo al Señor. Siguiendo el ejemplo que Él me dio. Ay, que mira, que esto, que te hicieron esta triquiñuela, que te tumbaron en ese negocio, que no sé qué, que patata. Bueno, Señor, yo encomiendo esta causa al que juzga justamente. Después dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Ojo, nuestros pecados, no los pecados de Él. Jesús fue sometido a injusticia. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si Él no hubiera hecho eso, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué tal si Jesús dice, no, esto es injusto, yo no me tengo por qué someter a esto, si yo no he hecho nada? ¿A mí por qué me van a castigar?
¿Qué hubiera sido de nosotros si Jesús no decide voluntariamente? Porque mire, a Jesús no le quitaron la vida, Él la puso, Él la entregó. Nadie tenía el poder para matarlo. Él voluntariamente se sometió a la injusticia. ¿Y sabe para qué? Dice allí, para que nosotros, estando muertos a los pecados, dice que vivamos a la justicia. ¿Y sabe para qué también? Y por cuya herida fuisteis sanados. Ese es mi Señor, ese es mi Jesús. Y yo quiero, mi querido hermano, con esto termino. Y si a nosotros nos quedan claras esas tres cosas, ante la injusticia el cristiano no se rebela. Ante la injusticia el cristiano no responde con maldición. Ante la injusticia el cristiano está dispuesto a soportar, así como Jesús estuvo dispuesto a soportar, siguiendo las pisadas del Maestro. Si usted se lleva estas tres cosas para su casa, mi amado hermano, en esta mañana, si usted aprende en esta mañana a entregarle al Señor, a encomendar su causa al que juzga justamente, ya aquí hay una gran bendición. Y qué bueno recordar esto en un día como hoy en que celebramos la cena del Señor. Qué bonito recordar lo que dice aquí el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y qué bonito adorar al Señor en esta cena. Yo le voy a pedir a la pastora Ana María que nos ministre en esta mañana